Muy bien, señoras y señores, buenos días de nuevo. Viernes, una cita más en estas importantes conversaciones. Nos encanta tenerlos de nuevo en este viernes, fin de semana, ya lo decíamos, un poco de lluvia acá en Medellín. Si el doctor Carlos nos escucha, por favor, doctor, vamos a activar la cámara, es tan amable, porque ya le vamos a hacer su presentación. Estamos en la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional, cómo hemos cambiado medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia. También de la 41ª versión del Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional. Y de la 20ª versión del Congreso Colombiano de Ergonomía, Experiencia Práctica y Proyección de la Ergonomía en Colombia. Les recomendamos, por favor, colocar sus celulares, aparatos electrónicos en modo silencio para evitar distracciones. Y un saludo muy afectuoso para las personas acá presentes y las personas que están ya conectadas a través del chat. Los estamos saludando y también, si tienen alguna inquietud, la van a escribir y se la vamos a formular ya en un momento al doctor. Nuestro invitado, el doctor Carlos Aceves González, quien nos va a presentar una conferencia desde la ciudad de Guadalajara, en México. Estamos vía streaming. Y les voy a hablar un poco del doctor, que tiene una amplia experiencia. El doctor Carlos Aceves, profesor, investigador y director del Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara, México. Sus actividades de docencia e investigación orientadas hacia el uso de la ergonomía o factores humanos en el análisis y mejora de sistemas de salud. Su formación inicial en psicología fue complementada con un doctorado en ergonomía en Inglaterra. El doctor Carlos Aceves González es fundador y actual presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, miembro del Chartered Institute de Ergonomía y Factores Humanos y del Grupo Especial de Interés SIC en Errores de Medicación de la International Society, y está ya con nosotros. Doctor Carlos, desde Medellín, Colombia, reciba un afectuoso saludo, un cariñoso saludo para usted. Le escuchamos acá en Medellín. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días por esta calurosa bienvenida. Me siento muy privilegiado de estar aquí, estar compartiendo desde aquí para ustedes allá en Medellín y quien nos escucha conectado a través de la plataforma. Muchísimas gracias a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y a todo el comité organizador por la invitación. Doctor, en particular. permítame, Sí, acerquemos un poco, doctor, es tan amable, el micrófono, la diadema. Vamos a listo, ajustar. Ahora sí, perfecto, doctor. perfecto, Desde listo. Guadalajara, México, adelante. Muchas gracias. Supongo que me escuché algo de lo que dije. Igual agradecer a todos ustedes por invitarme, por tenerme acá con ustedes. Es para mí un honor acompañarlos. Especial agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Ergonomía y a la maestra Luz Mercedes Sanz, que fue quien tuvo a bien contactarme y invitarme a estar con ustedes. El día de hoy, el tema que quiero compartirles tiene que ver con ergonomía aplicado a los sistemas de salud, pensando, por supuesto, en la seguridad del paciente y en los trabajadores de la salud, muy a propósito por todo lo que nos ocupa con la pandemia por COVID-19. Represento, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, al Centro de Investigaciones en Ergonomía y dignamente a la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud. Antes de arrancar, lo primero que quiero comentarles es algunos componentes. Hoy día ha estado muy, quizá no sé qué tanto en Medellín, donde ustedes se encuentren, pero el tema del bienestar físico y psicológico del personal de la salud ha quedado marcado y enmarcado en esta pandemia por COVID-19. Sin embargo, no es nuevo, es un tema que se ha resaltado. Sin embargo, esto ha venido pasando en los últimos, en los sistemas de salud todos los tiempos, ¿no? Por otro lado, hablarles un poco de seguridad del paciente, contarles que, por ejemplo, 3 datos aquí en pantalla. Uno, existe una posibilidad entre 1 millón de que una persona sufra daño mientras viaja en un avión, y en comparación
existe una posibilidad entre 300 de que un paciente sufra daños durante la asistencia sanitaria. Entonces, veamos, esta diferencia es enorme. Por otro lado, los datos, sobre todo en países de alto ingreso, señalan que 1 de cada 10 pacientes que ingresa a un servicio hospitalario sufre daños, y esta estimación para los países de ingresos bajos y medios, como es el caso de nuestros países en América Latina, se sucede hasta en 1 de cada 4 pacientes. Por supuesto, esto tiene costos. Vemos ahí que el 15% del gasto hospitalario en los países de alto ingreso, es decir, los países estos llamados desarrollados, hasta el 15%, y sin contar, por supuesto, los gastos que representa para las familias y sobre todo el dolor de experimentar un daño dentro de un hospital cuando se supone que al hospital fueron a atenderse. Un tema muy importante que me gustaría que consideráramos, bueno, es que todos hemos sido, somos y seremos pacientes en algún momento de nuestra vida. Con relación a los sistemas de salud en general, bueno, traigo aquí a colación a James Reason, este señor que sé algunos de ustedes por el desarrollo del modelo del queso suizo, que por ahí en el año 2000 señalaba que el lugar del trabajo médico es una pesadilla ergonómica. Y bueno, esto hace colación con el tema que hoy nos ocupa, ¿sí? El objetivo es promover el reconocimiento de la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud para garantizar, por un lado, el bienestar, El bienestar. el bienestar físico y psicológico de los trabajadores de la salud. Por otro lado, la seguridad del paciente y con ello, por supuesto, mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud en general. Ese es el objetivo de la charla, esperemos lograrlo, ¿sí? Cómo la ergonomía tiene capacidad, potencial para lograrlo, ¿no? Para ello, ya hablé un poco de antecedentes, hablaré muy brevemente de fundamentos de la ergonomía y también cómo la ergonomía es una disciplina reconocida actualmente dentro de los sistemas de salud y algunas necesidades actuales sobre seguridad del paciente desde una mirada latinoamericana. Y bien, en general, esta es una definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, en donde nos pone la ergonomía por un lado como disciplina científica y por otro lado como profesión. En el caso de la disciplina científica, la ergonomía se encarga de entender, de estudiar las interacciones que existen entre las personas y los elementos de un sistema, ¿no? Vemos ahí un par de trabajadores del área de salud manejando un portazueros, el propio suero, la jeringa, la relación entre ellas y por supuesto esto dentro de un entorno hospitalario. Una vez que la ergonomía entiende estas interacciones y detecta áreas de oportunidad, entonces aplica a través del diseño con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema. 3 fundamentos básicos de la ergonomía. Siempre es un enfoque de sistemas, ¿sí? Desde un microsistema, como podría ser la enfermera manipulando una jeringa o un medicamento, hasta todo un entorno hospitalario o bien un sistema de salud nacional o internacional. La ergonomía es una disciplina del diseño, está orientada hacia el diseño, analiza el diseño de los elementos de un sistema, cómo las personas interactuamos con ellos, para luego rediseñar y hacerlo mejor. Siempre, esto dice la literatura, y estoy plenamente convencido, que siempre que utilicemos la ergonomía y la apliquemos de manera adecuada, tendremos 2 resultados estrechamente ligados. Por un lado, mejoraremos el bienestar humano, y bueno, aquí está el tema, claro, de la seguridad, tanto de los trabajadores de la salud como de los pacientes, y al mismo tiempo mejoraremos el desempeño del sistema en todas estas áreas que son productividad, eficiencia, efectividad, hasta llegar a los últimos conceptos como es la sostenibilidad. Les comparto esta imagen que me parece muy útil para entender lo que la ergonomía estudia. Y bueno, vemos ahí, lo que está ahí es un sistema, ¿sí? Con las personas al centro, que son la parte más importante de todo sistema. Las personas con su capacidad
de hacer cosas, su parte fisiológica, pero también con su capacidad de pensar, de procesar información en su parte psicológica. Los seres humanos siempre realizando alguna actividad. En este momento ustedes y yo estamos en una actividad. Para hacerlo, para hacer la actividad, siempre se utilizan equipos y herramientas, ¿sí? como el micrófono. Bien, gracias. La computadora, el escritorio, la silla, etcétera. Y esta actividad la realizamos siempre dentro de un ambiente. Esto es un sistema y vemos en la parte de afuera, justamente es en los sistemas cómo las personas y las cosas se afectan unos con otros. Digamos, en una frase, retomando a Wilson, nos diría que la ergonomía es entender las interacciones entre las personas y los elementos del sistema y diseñar a partir de ese conocimiento. Por supuesto, importante retomar la parte física, cognitiva y organizacional, todo en un entendimiento de sistemas. Bien, pasaremos ahora un poco a hablar de cómo la ergonomía ha sido utilizada y es reconocida hoy día claramente dentro de los sistemas de salud. Un dato que aprendimos y nos encontramos hace años estudiando esto de los sistemas de salud, desde el año 60, por ejemplo, hay estos estudios pioneros de Chapanis, que es uno de los padres de la disciplina en Estados Unidos. Él trabajaba, bueno, empezó a trabajar en elementos de aviación, pero pronto empezó a estudiar la atención médica con relación a los estudios de medicación y allí encontraron una cantidad de fuentes de potenciales errores que podían dañar a un paciente y aquí están enlistados. Hoy día, en el área de farmacovigilancia o uso seguro de medicamentos, a estos les llaman los correctos. Y bueno, tienen este origen en este estudio que desafortunadamente es un estudio pionero, pero no hubo continuidad. Y la propia revista The Lancet señala que si se hubiera dado más continuidad a la aplicación de la ergonomía de los factores humanos en los sistemas de salud, hoy tendríamos muchas menos víctimas a causa de estos sistemas de salud, ¿no? Por supuesto, además existe una cantidad de factores dentro de los sistemas de trabajo que contribuyen a las horas de medicación y lo señalaba Chapanis y sus colaboradores en estos estudios. La literatura nos marca que en las décadas de los 80s y los 90s hay una contribución de la ergonomía, sobre todo en temas de salud ocupacional, ¿sí? Esto, por supuesto, en los países más desarrollados, donde la disciplina ha tenido mayor avance. También en el diseño de edificios, la aplicación de la ergonomía en el diseño de hospitales y una paulatina incorporación del enfoque de sistemas. Sin embargo, no fue hasta el año 2000, o más bien a partir del año 2000, con la publicación de un documento del Instituto de Medicina de Estados Unidos, denominado Errar es humano, que la ergonomía empieza a ser reconocida como un elemento crítico para la seguridad del paciente. Si ustedes revisan literatura, se darán cuenta que a partir del año 2000 hay un incremento de literatura justo en el tema de seguridad del paciente, de ergonomía y seguridad del paciente. Llama la atención que durante este periodo el tema de la salud ocupacional, sobre todo en el contexto internacional, empieza a disminuir y se le da un enfoque muy claro hacia este tema. Algunos ejemplos: en 2013 en el Reino Unido se firma un acuerdo llamado Concordat. En este acuerdo, 16 agencias del sector salud, de las más importantes, firman una declaración en donde señalan que la calidad en los servicios de salud, entendido como eficacia, experiencia y seguridad, habrá de mejorar con los principios y prácticas de la ergonomía y factores humanos. Este es un documento del Charter Institute of Ergonomics and Human Factors, un white paper donde ahí se establecen algunos de estos principios generales que vamos a ver en el siguiente video. De antemano es un video cortito, les pido una disculpa, está en inglés.
De cualquier manera, en la siguiente diapositiva hago un recuento. Es un video de 2 minutos, entonces se los pongo para que lo vean y lo escuchen. What is human factors? Human factors is a science-based discipline that takes a people-centered approach in bringing together knowledge and experience from many other disciplines. We use it to understand interactions, to gain insight, and to gather information. One of the ways we use human factors is to investigate incidents such as a wrong diagnosis, poor communication, a medical device failure, or a medication error. Human factors enables us to identify root causes of problems, such as simple quantity errors, which may not be obvious at first, especially if there are many confounding issues. We use human factors to think about systems. By applying human factors methods and putting people at the centre, we get a better understanding of all the things that affect them. Human factors allows us to focus on the root cause, but also to see how changes we make to solve a problem in one area might affect other areas too. By understanding people's physical and cognitive capabilities and limitations, we can take an holistic or systems view that looks at the activities and tasks people carry out, the tools and equipment they use, the environment they're in, and any organisational factors that affect it all. In this way, human factors enables us to design better products, tasks and workplaces, and to put in place solutions that really work. Find out more and download our free white paper at www.ergonomics.org.uk/healthcare. Bien, ese documento es de acceso libre. Ustedes pueden buscarlo y descargarlo. Igual si no, me pueden enviar un correo y con todo gusto se los comparto. La idea, ahí por ahí cuando la enfermera, pareciera ser que está a punto de cometerse un error de medicación, debido a una lectura de 22 en lugar de 2.2 miligramos de la sustancia, ¿no? Y vemos aquí en esta imagen cómo aquí podemos identificar una cantidad de elementos que podrían poner en riesgo tanto la salud y la seguridad del trabajador como la del paciente, ¿no? Y vemos una cantidad de elementos como el diseño del espacio. Por ejemplo, tenemos del alumbramiento desde la ventana, un espacio de trabajo no ordenado, el propio dispositivo, el monitor está mal posicionado, la enfermera tiene que agacharse para verlo. Esto puede generar, lógicamente no por agacharse una vez, pero de manera repetida junto con otras actividades, el dolor de espalda. Tenemos una pantalla con números que pueden confundir debido a su característica de tipografía. Entonces tenemos ahí un pobre diseño de la interfaz. Lógicamente hay presión de tiempo, lo que puede generar estrés y fatiga. Y por acá vemos a alguien todavía le está hablando a la enfermera, ¿no? Entonces, un trabajo que tiene mucha demanda y estas compiten y puede ser proclive, bueno, por un lado, tanto a afectar la salud del trabajador como por otro, la seguridad del paciente en el caso de que el momento de medicación se concrete y se le apliquen una cantidad casi 10 veces mayor a la prescrita. Entonces, avanzando, decirles, desde el año 2011 existe esta guía del currículum para la seguridad del paciente que lanza la Organización Mundial de la Salud, en donde se establece que todos los profesionales de la salud que tengan que ver con pacientes tengan integrado como parte de su currículum esta guía. Esto en algunos espacios, por supuesto, se ha venido incorporando. No conozco en el caso de México o Latinoamérica algún espacio en donde ya sea parte del currículum, pero miren lo que aquí aparece. La guía de temas que nos marca, primero está que es la seguridad del paciente, por razones obvias, pero ven el segundo tema, ¿por qué aplicar factores humanos, le hace ergonomía? Es importante para la seguridad del paciente. Y el tercero también, el tema de entender los sistemas y su efecto el efecto de la complejidad también es otra área en donde la ergonomía podría contribuir claramente. Entonces, esto nos está marcando
que la ergonomía está colocada ahí. Y bueno, ahora digamos que la cereza del pastel es este documento que tienen ustedes enfrente, que es el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030, que justo este año se aprueba, se lanza desde el año pasado, pero este año queda aprobado esta Agenda 2021, en donde la OMS coloca 7 objetivos clave con 35 acciones estratégicas, y en el objetivo 2, que tiene que ver con construir sistemas altamente confiables, coloca allí en la estrategia 2.4 a la ergonomía como clave para construir sistemas de salud resilientes. Les invito a revisar este documento. Por tiempo no puedo presentar todo lo que allí viene, pero se marcan una serie de acciones que tienen que ver desde acciones que tienen que tomar los gobiernos en todos sus niveles, lo que tienen que hacer las instituciones de salud. Pero, por ejemplo, una acción clave es que señala que todo personal de salud debe recibir entrenamiento en ergonomía. Por supuesto, los temas de investigación y demás están ahí también marcados. Bien, vamos a continuar con el tercer punto, que tiene que ver con las necesidades actuales sobre la seguridad del paciente, con una mirada desde Latinoamérica. Es decir, las dos primeras necesidades son globales, pero luego la tercera, que mostraremos acá, es, esta mirada desde nuestro contexto. En la literatura y bueno, lo que se ha venido trabajando en la aplicación, hay una clara necesidad que tiene que ver con aplicar un enfoque de sistemas. Y lo vamos a ver ahorita más a detalle el por qué esta necesidad. También aplicar ciencias de la seguridad tanto para la seguridad del paciente como para la seguridad de los trabajadores. Y por supuesto ahí entra lo que es la ergonomía. Y vamos a ver un panorama muy breve de cómo estamos en Latinoamérica. Y bueno, para hablar de seguridad del paciente, aquí voy a mostrar 3 modos de pensamiento de cómo abordar la seguridad del paciente. Aquí presento 2. El primero que le llamo modo de culpa. Este modo de pensar es el más tradicional, siempre ha existido, es parte de la naturaleza humana. Y bueno, se busca culpar a una persona, es decir, cuando hay un incidente de seguridad, cuando hay un error de medicación, cuando hay una caída, cuando hay incluso estos que se llaman never events, estos que nunca deberían de pasar, como que a una persona se le ampute una pierna que no era la que le tenían que amputar, sino la que estaba, digamos, sana, que son cosas que suceden. Esto normalmente se busca culpar a una persona, ya sea el médico, la enfermera, el anestesiólogo, etcétera. Es decir, se busca encontrar a una persona. Esto es parte pues de la naturaleza humana, y se cree que los errores o los eventos adversos tienen que ver con la incompetencia, con la negligencia y la personalidad, ¿no? Es decir, hay un descuido de la persona, hay imprudencia. Con esto, bueno, decirles que se ha culpado a personal sanitario por muchos años. Hoy día en nuestros sistemas de salud esto permanece, y normalmente pues se va siempre como hacia el eslabón más débil, ¿no? Dado la complejidad de los sistemas de salud. Este modo de pensar ha tenido un avance, ¿sí? Que es un pensamiento inicial de sistemas. Sucede en los últimos 20 años a raíz de esta publicación del documento que señalaba de errores humano. Y entonces hay de alguna manera un cambio entre la culpabilidad individual hacia atribuir los errores o los eventos adversos hacia las aberraciones del sistema, ¿sí? Y aquí nacen algunos modelos que tienen explicaciones o intervenciones a través de una causa de efecto lineal. Por ejemplo, ahí dice RCA, que es Root Cause Analysis, es decir, análisis de causa raíz, que tienen la idea de que la causa de un incidente de seguridad es una sola, y entonces hay que encontrarla. Se cree que es posible encontrar esa causa, y entonces se busca y se trata de resolver. Normalmente esta es una visión simplista del sistema, reduccionista a una sola causa,
hoy sabemos que los eventos adversos o los errores de seguridad no son producidos por una sola causa, sino que hay una serie de factores que contribuyen y que al buscar una sola causa se deja de lado los otros y por lo tanto se pierde la oportunidad de aprendizaje, la posibilidad de resiliencia de un sistema. Este enfoque también en la literatura en los últimos años se ha considerado como Safety One o Seguridad 1. Es un enfoque que pone su vista en aquellas cosas que van mal, es decir, la seguridad entendida como la falta de seguridad, la seguridad estudiada a partir de un incidente, de un evento adverso, o también en esto que se conoce como Work as Imagined, es decir, el trabajo como lo imaginamos, ¿sí? Sobre todo en los sistemas de salud existen, digamos, muchos protocolos que deben seguirse y creemos que los protocolos se siguen tal cual. Un ejemplo muy concreto hoy día en la experiencia cotidiana, por ejemplo, el uso de mascarilla para evitar los contagios por COVID-19. Bueno, hay un protocolo, el lavado de manos, hay un protocolo. Sin embargo, cuando vemos cómo las personas se lavan las manos, cómo utilizan la mascarilla, vamos a encontrar que la forma en cómo las cosas se hacen en el día a día difieren en buena medida de las cosas como se imaginan. Estos dos modelos de pensamiento dan paso a un tercero que en este momento se desarrolla y justamente aquí es donde aparece esta primera necesidad de aplicar un enfoque de sistemas que no sea un enfoque simplista o reduccionista, es decir, un enfoque que no sea, que esté buscando una sola causa o un solo causante de la situación, sino la propia complejidad, que busque entender la propia complejidad del sistema, ¿no? Y para ello, bueno, hay una invitación a buscar mejores formas de entender la seguridad del paciente y aquí aparece lo que es el Safety 2, la seguridad 2, este modelo, que lo que busca es enfocarse en aquellas cosas que se hacen bien. Es decir, si queremos aprender y entender cómo las cosas pueden no salir bien, lo importante nos marca este modelo, entender qué es lo que se hace bien y esto nos va a permitir un aprendizaje para mejorar las condiciones. Esto se le llama también ingeniería de resiliencia. Vamos a ver en unos momentos una diapositiva cómo esto se ha venido aplicando o no en nuestros sistemas de salud en América Latina. Y entonces, aquí se busca justamente entender cómo existe una capacidad de parte de los sistemas de salud a hacer las cosas bien en medio de condiciones variables y aparece el work as done. Esto que yo mencionaba entre lo que nos imaginamos y lo que hacemos, hay una variación. Pero aún así, si bien es cierto que los datos señalan que 1 de cada 10 pacientes puede resultar dañado, pues también es cierto que 9 no resultan dañados, ¿sí? Entonces, es cómo entender cómo las cosas que se hacen bien en medio de esta variabilidad entre lo que nos imaginamos que es el trabajo y cómo se hace, pueden ayudarnos a aprender incluso para anticiparnos a una situación que pueda no salir dentro de lo deseado. Entonces, tenemos esta necesidad de este enfoque de sistemas más robusto, que no sea simplista, y bueno, aquí se los dejo a su consideración. Otra más es una necesidad de aplicar ciencias de la seguridad. ¿Sí? La literatura nos viene marcando en los últimos años que para entender los incidentes de seguridad del paciente, los incidentes de seguridad en un sistema de salud, necesitamos utilizar ciencias de la seguridad. Y aquí nos dice otra vez cómo los análisis de causa raíz son limitados, puesto que normalmente no incorporan expertos en seguridad en temas, personas con preparación científica para estudiarlo. Se enfocan en una primera causa identificada, normalmente son asincrónicos, es decir, se analizan después de que sucedió el evento basado en la memoria, en un grupo muchas veces de administrativos de una institución hospitalaria. Y bueno, se habla que necesitamos usar ciencias de la seguridad desde las ciencias sociales hasta la ingeniería y la ciencia que aparece normalmente en todos estos
en toda la literatura justamente la ergonomía o factores humanos como una ciencia para la seguridad. Y bueno, finalmente la tercera necesidad es esta necesidad de apoyar a países de bajo y mediano ingreso. Sí, esto lo venimos recalcando ya hace tiempo por diversas razones. Para empezar, los incidentes de seguridad del paciente son mayores en número en nuestros contextos que en los países desarrollados. Todavía, digo, la experiencia nos dice, la literatura, ustedes lo pueden verificar, que todavía existe un modo de pensar o el modo de pensar de la culpa, aun cuando estamos pasando al modo simplista, como el análisis de causa-raíz, que es la herramienta que parece ser que más se utiliza, aún seguimos pensando en o buscando culpables de una situación y normalmente esto que se conoce como la segunda o incluso la tercera víctima, ¿no? Es decir, yo no conozco en mi experiencia ningún trabajador de la salud que se levante un día por la mañana y vaya al hospital con la intención de dañar a un paciente. Entonces, al existir un incidente de seguridad, lógicamente esto tiene un efecto psicológico y seguramente social, económico sobre la persona o las personas a donde al final recae la culpa, ¿no? Y también, por supuesto, hay un avance más lento en la aplicación de la ciencia de la seguridad en los sistemas hospitalarios, por supuesto, también un avance más lento en la aplicación de la ergonomía. Ahí un recuadro a un lado, ¿sí? que es parte de un artículo publicado recientemente por su servidor y algunos colegas en Latinoamérica y el Reino Unido sobre cómo se puede integrar o cómo se ha ido integrando la ergonomía en los sistemas de salud en América Latina. Y bueno, vemos aquí que existe una necesidad, ¿sí? Muy alta en los países en América Latina, una necesidad muy alta, dadas las condiciones que estoy platicando, de aplicar la ergonomía. Y bueno, en los países desarrollados como Reino Unido, Estados Unidos, la necesidad es menor, aún así sigue existiendo. Y por el contrario, el reconocimiento, el conocimiento de que la ergonomía puede aportar a los sistemas de salud y la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud es relativamente baja, podríamos decir que nula, ¿sí? Frente a lo que sucede. La idea es movernos hacia esta situación deseada en donde haya una integración completa de la ergonomía hacia sistemas de salud más seguros y más efectivos. Ya casi para terminar, les comparto, son resultados de una revisión de literatura que publicamos recientemente en la revista Ergonomía, Investigación y Sistemática, muy rigurosa, para encontrar cuál era el avance de la investigación en ergonomía dentro de los sistemas de salud en América Latina. Detectamos 77 artículos de investigación científica publicados en revistas, tanto en revistas internacionales o fuera de Latinoamérica y revistas latinoamericanas. Después hicimos un análisis sobre algunos dominios que cubrían, esto también de acuerdo a la literatura, y vemos ahí la columna más alta, tiene que ver con rendimiento y seguridad de los trabajadores de la salud. Fue el área en donde más trabajos encontramos. Bueno, estos que tienen que ver con salud ocupacional, ya sea tanto de lesiones, molestias o lesiones musculoesqueléticas, o bien también en menor cantidad elementos de factores psicosociales o de afectación a la componentes psicológicos como el estrés, el burnout, etcétera. También encontramos una serie de documentos sobre usabilidad de la tecnología, es decir, estudios de usabilidad sobre dispositivos médicos, sistemas digitales. Estos dos, que son la mayoría, cubren un alto porcentaje de los estudios, que son estudios, que nos dice que sí hay investigación en sistemas de salud en América Latina. En ambos casos se retoman o se parte de estudiar esto, pero sin una perspectiva de sistemas, es decir, se ve al trabajador, pero no conectado con el tema de que si el trabajador no está bien, entonces va a tener un efecto
en el funcionamiento del sistema o en la seguridad del paciente, por ejemplo, ¿no? En contraparte de estos dos, tenemos en las columnas donde está el 9 y el 7, estudios que cayeron dentro del dominio de diseño de sistemas, es decir, esto con una perspectiva más amplia de considerar no solo lo que hace el trabajador, lo que le sucede al trabajador, sino también las condiciones de trabajo o una interconexión de mayores elementos dentro del sistema, y 7 estudios dentro de lo que se llama ingeniería de resiliencia. 3 mixtos, en donde podían tener, por ejemplo, un estudio de usabilidad, pero con un componente más de sistemas. Pero ven ustedes, el caso del análisis de incidentes de seguridad del paciente, no fue posible detectar uno solo. Y bueno, esto nos habla de que si bien desde el 2000 en los países como Inglaterra, Estados Unidos, hay un avance de incorporar la ergonomía para el análisis de la seguridad del paciente, esto en Latinoamérica aún no se ve reflejado, ¿no? Entonces ahí hay un vacío en el conocimiento. También decirles que cuando hablamos de estudios de diseño de sistemas y de resiliencia de sistema o resiliencia organizacional, pues nos estamos acercando en buena medida, esto de resiliencia de sistemas, pues es lo que veníamos diciendo en las diapositivas anteriores, como el modelo seguridad 2. Igual, no puedo dejar de decirlo, aunque no traigo la diapositiva, de 77 estudios que encontramos e incluimos para el análisis, para esta revisión sistemática, 65 de ellos estuvieron hechos en Brasil, dejando al resto de los países latinoamericanos con, por ejemplo, 2 estudios en Colombia, 2 estudios en México, 1 en Chile, otro en Cuba. Es decir, la producción o la investigación que se ha hecho realmente en Latinoamérica es muy poca fuera de lo que se hace en Brasil, ¿no? Entonces, lo que tenemos frente es, el reto es grande, ¿no? Bien, contarles un poco, justo desde la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, hemos venido impulsando, tratando de impulsar la agenda para incorporar la ergonomía en los sistemas de salud. Esta revisión de literatura o las publicaciones que les muestro ahorita justamente son esfuerzos. Y bueno, invitarles a sumarse. La red hoy día tiene más de 45 miembros registrados que representan alrededor de 25 organizaciones de 7 países en América Latina. Y nuestra misión, la tenemos muy clara, es ir integrando la ergonomía dentro de los sistemas de salud a través de generar conocimiento. Les comparto que hay un número especial de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, que contiene, recién publicada, contiene 11 trabajos bueno, es un esfuerzo que parte desde el Congreso de la Organización Internacional de Ergonomía de la convocatoria del año pasado, y hoy se cristaliza en esa publicación. Les invito a revisarla. Tenemos algunos indicios de aplicación en hospitales en México, Colombia y Chile, y buscamos, por supuesto, el entrenamiento a través de talleres, de seminarios de la disciplina, ¿no? Quiero cerrar pensando en que no he abusado del tiempo, con esta frase de James Reason, justo que dice: no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones bajo las cuales trabajan los humanos. Estamos ciertos de que los seres humanos no somos perfectos, que estamos muy proclives a equivocarnos, que tenemos limitaciones. Justo estas limitaciones nos pueden llevar a equivocarnos, pero es a través de diseñar condiciones mejores que nos permitan, condiciones a prueba de error, y lo cual la ergonomía para ello sería clave. Seguramente esto nos permitirá poco a poco tener trabajadores de salud más sanos, sentirse haciendo su trabajo de manera en la que ellos se sientan más seguros, y por lo tanto también sistemas de salud en donde nosotros como pacientes no resultemos con algún daño. Sería esto de mi parte. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación al comité organizador, a la Sociedad Colombiana de Ergonomía, y bueno, a ustedes que amablemente nos escuchan. Doctor Carlos Aceves,
Muchas gracias. Un abrazo desde Medellín, Colombia, hasta Guadalajara, México. ¿Cuándo lo tendremos por acá visitando la ciudad, Colombia, Medellín? Mira que hace un par de años estuve en Bogotá y me han contado tantas cosas lindas de Medellín Sí. que ya me urge estar con ustedes, claro que sí. Bueno, doctor Carlos, por acá lo esperamos para que conozca Medellín, la capital de la eterna primavera. Gracias, doctor Carlos Acebe, desde Guadalajara, México. A los participantes, gracias. El público acá presente, en el chat también gracias. Hacemos una pausa y ya continuamos con todo este buen evento que tenemos para que se interesen acerca de los enfoques clínicos, salud mental. Ya tendremos al especialista Felipe Villegas Salazar. Una pausa y retornamos en 5 minutos. Gracias. Un buen café.